No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero no, eres tibio. Hay algo muy importante que tienen que saber acerca de la Odisea en este punto, que no les he dicho todavía. Que hace que este pasaje sea mucho más claro. Creo que, y yo he caído en esto, no es algo tan terrible tampoco, pero creo que hay una manera equivocada de interpretar este versículo. Por lo regular pensamos que ser caliente es estar bien espiritualmente y ser frío es rechazar a Dios y estar mal espiritualmente, y ellos están como en algún punto intermedio. Al estar regresando a este pasaje, es la cuarta vez que predico sobre este pasaje de la Odisea, pero ya tenía varios años. Pero al regresar a él, fue más evidente este punto que les voy a mencionar. La Odisea no tenía un recurso propio de agua. O sea, no tenían ellos agua ahí donde estaba la ciudad. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Había una ciudad que se llamaba Hiriápolis, que estaba a unos 10 kilómetros de la Odisea, que tenía fuentes termales. ¿Cómo son las fuentes termales? ¿Qué temperatura salen las aguas termales? Sale caliente, ¿no? Bueno, imagínense esta agua, la jalaban de Hiriápolis y recorría 10 kilómetros para llegar a la Odisea. Adivinen qué pasaba con esa agua después de 10 kilómetros. Ya no llegaba caliente. Salía muy caliente, pero ya llegaba tibia. El uso que se le daba en Hiriápolis era un uso medicinal, un uso para baños y todo esto, pero en la Odisea no funcionaba así. Ya perdía su uso que tenía cuando salía de las aguas termales. Por el otro lado, y no nada más esto, esa es otra cosa también. En el trayecto, por el carbonato de calcio que contenía y por el trayecto que iba cargando minerales, ya llegaba, esta agua también sabía muy mal. Y entonces era muy famosa el agua de la Odisea por saber mal. Imagínense cómo les pegaba su orgullo a los de la Odisea. Tenían tanto dinero y tantos recursos. Construyen este sistema de acueductos. Estas son fotos, no las alcanzan a ver muy bien, pero esas son fotos de lo que queda de los acueductos de la Odisea hoy en día. Siguen ahí. Eran estos acueductos largos que construyeron con muy buen avance tecnológico, pero no les servía de mucho porque el agua no servía como servía en su fuente original. Por otro lado, tenían a Colosas, 18 kilómetros de distancia. Una es a 10 kilómetros, otra es a 18 kilómetros de distancia. En Colosas tenían manantiales de agua fresca, fría. Eso es el Colosas. Es una ciudad muy cercana. Y de hecho, una de las menciones de la Odisea en otras partes de la Biblia está en Colosenses, porque es una ciudad muy cercana y hay varias referencias que Pablo hace a la Odisea ahí. Pero de Colosas sale el agua fría y adivinen cómo llega a la Odisea. Tibia otra vez. Entonces imagínense la frustración. No, o sea, por un lado está el agua caliente, sirve para como aguas termales, para bañarse, tiene propiedades medicinales, pero ya cuando llega no sirve. Del otro lado, Colosas, agua fría, refrescante, en medio del calor, increíble, pero para cuando llega a la Odisea ya está tibia. Entonces imagínense la frustración de esta gente en cuanto a su agua. Era un verdadero problema y esta era la queja principal de los ciudadanos de la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acerca de el problema de la Odisea? ¿Cuál es el problema? Cuando dice no son ni calientes ni fríos, ¿cuál es el problema? O sea, que no son fervorosos
espiritualmente o que rechazan completamente el Evangelio. Creo que a veces así es como lo interpretamos. Decimos, bueno, Dios prefiere a los ateos que a los cristianos mediocres. ¿Es verdad eso? Pues no creo que ese sea el punto. Mejor háganse ateos. No creo que es lo que les está diciendo. Habiendo visto lo que les digo acerca del agua, creo que el punto que Jesús quiere dejar claro a los de la Odisea es: ustedes se han convertido en inútiles, no sirven. Así como el agua caliente que les llega ya no sirve su propósito como agua caliente, y el agua fría no sirve su propósito como agua fría. Ustedes así están, en un punto intermedio donde ni para una cosa ni para otra. ¿Les gusta así pedir su café? Me trae un café, pero no tibio, por favor. Apenas calientito. ¿Cuántos piden su café así? ¿O alguna vez han dejado una coca en el coche y originalmente cuando la compraron sí estaba fría, pero ya cuando después de un rato está en el carro ya está calientita, está tibia y tratas de tomártela, no puedes. O sea, ya pierde su chiste como una coca tibia. Esa es la Odisea. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de influencia tienen en su sociedad? ¿Cómo están realmente sirviendo a Dios? ¿Cómo están impactando a la gente que los rodea? Esa es la pregunta que les está haciendo Jesús, con lo que los está confrontando. ¿Hacen realmente alguna diferencia o ahí están? Estamos la iglesia. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Pues nos reunimos y... ¿qué hacen? ¿Cuál es el efecto que están causando para el reino de Dios en sus vidas? Esa es la confrontación más fuerte con respecto a la Odisea. Este es el reproche más grande que les hace Jesús. Ahora, esto tiene que hacernos a cada uno de nosotros pensar sobre nuestras vidas y como iglesia. Dios a todos nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado cosas con las cuales podemos servirle. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con las cosas que Dios te ha dado para servirle? Esa es la verdadera pregunta para todo cristiano. ¿Estás viviendo para sobrevivir? O sea, ¿para eso trabajas? Pues es que necesito sobrevivir, necesito comida, necesito una casa. Y esa es tu vida, o sea, ese es tu objetivo final, es simplemente lograr ir de un día a otro. ¿O hay algo más grande aquí y hay algo más profundo que Dios quiere que haga con los recursos que te ha dado? Y nos hace también pensar en cómo ofrendamos, ¿no? ¿Qué estamos ofrendándole a Dios? ¿Lo que sobra después de que ya compré lo que quiero? ¿O es mi dinero también algo que Dios me da para su reino? ¿Qué diferencia estoy yo en mi vida causando en el pueblo de Dios y en la gente que no conoce a Dios? Eso significa ser tibio. Que eres un cristiano sin influencia, sin impacto, sin causar ninguna diferencia en la gente que te rodea.